Adelina, Sí, ¿qué, qué piensas? sí, eso que dices, yo intenté hacerlo hace rato un poco aspirando para lograr lo que estaba haciendo como el oxígeno y, y al mismo tiempo la luz que estaba haciendo un chiflido. Entonces, en la exploración que tuve, intentaba mezclar esos sonidos ¿Sí? uno con otro, pero bueno, no, creo que no pude hacer más de dos. Es una Pero sí experiencia, lo había. es una opción nada más de intentar la experiencia, ¿no? Ajá. Es un poco como los malabaristas, ¿no? Yo Sí, estaba sí. intentando hacer un malabarista con 4 elementos distintos. Lo hice bastante mal, digamos, para lo que debería ser, digamos, una mejor ejecución, ensayada y no demasiado improvisada como la que tiene que hacer ahora, pero se puede lograr. Sí. ¿Cuál es la idea? De que ahí estamos entonces enfrentando una materia mucho más rica en información, en donde en el presente está el pasado y está el futuro, Ujú, ujú. y donde está abierto al pasado, a otros eventos que ocurrieron en el pasado y a otros que pueden ocurrir en el futuro. Sí, Y está exacto. también abierto al olvido, es decir, puedo eliminar este elemento, Ujú. ¿verdad? A la exclusión. No, no llamémosle olvido, porque olvido sería muy poético, ¿no? Y muy así del estilo de la, sí, de la, en fin, la estética francesa, ¿no? De Daniel Charles, ¿no? En fin, como interpretaciones filosóficas del silencio, ¿no? O cosas así, ¿no? Sí, Pero digamos que en todo esto sí podemos decir que construimos o elaboramos o entonamos algo que es más cercano a la planta, que en el fondo esa sería una de las frases que hiciste al inicio, que yo tomé en cuenta con toda malicia, que es, todo está ocurriendo al mismo tiempo, dijiste, ujú, ¿no? ujú. En esta especie de estornudo que yo acabo de hacer en cámara lenta, etcétera, no necesariamente es el mejor modelo, pero, pero sí hay, digamos, el ensayo de integrar al máximo todas las informaciones que pueda yo controlar, que a su vez puedan contribuir al discurso, no para distraerlo, no para nada, sino simplemente para generar esta autonomía de cada una de las voces. Son 12 puntos, creo, los que constituyen tu texto. El texto podría también dividirse un poco más, ¿no? Resplandece el sol con mis pétalos. Una cosa es resplandece el sol y otra parte son mis pétalos, naranjas. Otro puede ser diálogo con mis tallos, pero también puede ser diálogo con mis flores, ¿no? O se Ujú. secan mis Sí, flores o también se secan mis semillas, sí, ¿no? Entonces ahí sí, o podemos intentar hacer lo mismo, se secan mis flores y se secan mis flores y dan semillas. Dan semillas ya es otra parte. ujú, ujú. Pues tenemos ahí una fantasía múltiple y en donde podemos optar por algo en cada momento. Yo les propondría lo siguiente como ejercicio, nada más como ejercicio de entrenamiento, para que podamos continuar, digamos, en una evolución más creativa, digamos, ¿no? Para cada uno y para experimentar esta idea de multitiempos en el sentido de, en el presente está lo que estoy haciendo, más lo que acababa de hacer, más lo que voy a hacer. Al Sí. menos tener esta consideración es un poco como si fueran orugas cantando, ¿no? Un cien pies. Una oruga, pues tiene unas patitas delanteras, otras traseras, y de pronto en medio se apoya o lo que sea. Pero ahí va, digamos, con cada una de las partes su cuerpo, en esta parte con cada una de las partes su voz, puede mantener varias acciones, ¿no? Ujú. Eh, ¿Les parece que cada quien intente, nada más como muestra, cada uno por separado, para tener
una experimentación, digamos, más transparente. Escoja cada quien 3 elementos. Escríbalos o fíjenselos, digan, y voy a hacer este primero, luego este, al mismo tiempo que el primero, y luego este otro al mismo tiempo que el primero y que el tercero. O voy a hacer este segundo y el tercero, y voy a abandonar el primero, y luego voy a agregar el primero. Y luego voy a quitar el segundo, o voy a quitar el tercero, etc. Esto ya, Adelina, es, digamos, es una interferencia constructiva en el proceso. Sí, sí, En la sí. medida en la que tú has dicho, bueno, me gustaría que todo ocurriera al mismo tiempo. Esta es una forma. Puede haber otras, pero al menos en cada voz habrá más credibilidad de que cada voz está vivenciando esta multiplicidad simultánea, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguien está listo? O tú misma, Adelina, para que tú des el ejemplo de cómo tú lo harías. A ver, ok. ¿Les digo lo que escojo o solo lo hago? Ah, Como tú quieras. Lo puedes decir después, o sea, es un poco jugar al mago, ¿no? El mago esconde todo y al final dice, ah, pues era esto. ok. A ver, ahí voy. Bueno, ahí quise hacer absorber y al mismo tiempo alimentarme de luz y dar oxígeno. ¿Puedes hacerlos por separado, por Sí, favor? de la luz es absorber es y dar oxígeno es Pues ahí parece imposible que puedas expirar y aspirar al mismo tiempo, ¿no? sí, o sea, la de absorber y el oxígeno no están a la vez, sino más bien quité uno y puse luz y oxígeno o absorción y luz. Sí, ahí puedes ir alternando, pasar de uno a otro, tal, tal. Ajá, sí, ¿Puedes mostrar un poco más esa alternancia con mayor agilidad? sí, a ver. Algo así. No, no y la absorción. A ver. Ah, ¿estás aspirando al chiflar? Sí, sí, Ok, sí es. Y el otro es. ok. Ahora, podrías tener mayor, ¿qué sería? Mayor flexibilidad, es decir, no interrumpir, sino que sea continuo, que no hagas, o sea, que no parezcan muestras. Esta es una muestra, esta es otra y esta es otra. Sí, Sino que espero no que pueda. interrumpas. Ok, A ver. Ese me da trabajo. ok. Ok, ya, pero fue bastante más flexible ahora, ¿no? O sea, no estaban no parecían muestras, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, ok. ¿Alguien quiere, bueno, ahora tú ya, Adelina, ve pidiéndose a los demás, ya dirígelo tú ahora. Yo ya no intervengo. ¿A todos o a A los los cuatro, a los cuatro. Y Ah, ya después les pido a todos los demás que consideren su propia participación, porque sería muy interesante observar qué es lo que hacen los oyentes respecto de los que están siendo voz cantante.
¿sí? Entonces, primero las voces cantantes, los cuatro, y luego vamos a ver qué decide Adelina, si hace ya un nuevo ensamble. Y al final yo lo que pediría es que todos intenten contribuir a esta idea, pero contribuir, digamos, como ejecutantes. Bien, todo tuyo, Adelina. Sí, gracias. Sí. Bueno, no sé qué ya tienen ahí el que han escogido, Regina, Omar, Eric y Elizabeth. Yo por lo pronto solo puedo hacer dos a la vez, pero si ustedes creen que pueden hacer más de dos, el que guste comenzar y después nos dice qué es lo que escogió. Yo, Sí, sí, Eric. A ver, vas. primero separados es a lo que yo me refería por que iba saliendo de la tierra. Luego luego es prácticamente chiflar. Bueno, sacar aire, ¿no? Bueno, esto fue como me empezó a salir. Elegiste, dices que absorber de la tierra y luego, ¿pero a qué corresponde el chiflar y el otro que hiciste? Más bien, el chiflar no era chiflar, era como que era, me refería como me muevo con el viento. Uh-huh, Y el otro era ¿cómo se llama? Confiar. uh-huh, Es estar, pues, lo sentía como estar pues, un poco estable, estar como duro, que era. uh-huh. A ver, si quieres hazlo otra vez, como más, que permanezca más. A ver. ¿Ah, hiciste dos? Sí, es que ahí el tercero me cuesta mantenerlo. Se Uh-huh. lo puedo hacer al principio, pero se... Pues puedes alternar si quieres entre tierra con confiar y luego confiar con me muevo con el viento. A ver, inténtalo. Lo intenté. A ver, era primero el. Ah, el. Se me fueron los nombres. Me muevo con Puedes el viento. hacer, puedes hacer, a ver, primero haz tierra y confío. A ver, confío. Sí, tierra. Ujú, ujú. Y luego haces, por ejemplo, tierra con viento. A ver, ¿cómo era? Ok. Bueno, no, bueno, gracias, Eric. A ti, Adelina. ¿Quién más? Yo puedo hacer solo dos simultáneos. Ujú, Y había escogido Floresco ujú. y a ver, sí, cuando se seca. Pero, ok, se secan mis flores y dan semillas. ¿Va? Separados, Floresco era. Y se secan mis flores era. ¿Se ¿Puedes, escucha bien? puedes hacer ese más pegado al micro? Es que no se escucha casi nada. Sí, ok. ¿Se escuchó? No. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo pones tu... ¿Es con la Sí. garganta? Ajá, sí. Y expulsando aire. Ah, ok. Y pues cierras los labios y mueves tu dedo.
Entonces eso hace como un movimiento en el aire y Ah, está ok. el sonido de la garganta al mismo tiempo. Pero sí supongo que no se capta mucho. ¿Cómo así? Ajá, es algo así, pero como tienes los labios juntos, vas expulsando el aire con más presión y mueves tu dedo, como si hicieras de silencio, pero mueves tu dedo de un lado a otro. Y Ajá, algo así. Ah, ok. Sí, yo sí te escucho bien. Ok, entonces vas a hacer ese y el de El de Floresco. Floresco. Ujú, ok. A ver. Juntos, a ver si se escucha. Se oye bien Floresco, pero ya Se quitaste. pierde lo demás. Sí, porque es la voz y a la vez el. Sí, O sí, eso sea, se corta. más rasposo, ¿no? Sí, sí está algo complicado hacer esos dos. Puedes escoger si quieres otro que no involucre a la vez algo como. Es que tenía como más sonidos de ese tipo Ujú, y, o sea, combinarlos me hace un poquito más. ujú. Sí, 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 es complicado. Bueno, gracias. Sí, a ti. Regina y Omar, ¿qué escogieron? Yo tengo 3, puedo hacer 2 nada más, creo, pero escogí Floresco, Absorbo Luz y Dialogo con mis tallos y flores. Va, bueno, deja los. El Ujú. primero, Floresco, sería así. El Absorbo Luz sería así. Y el Diálogo con mis tallos y flores sería así. Y los que puedo hacer al mismo tiempo, creo, es Floresco y Absorbo Luz. Ahí van. Ujú. Voy a empezar con Floresco y voy a empezar a incluir Absorbo Luz. A ver si me sale. Va. Algo así. Ujú, sí, sí. ¿Cómo ves, Adelina? Sí, es que como dice Julio, creo que hay que tener cuidado en los que uno aspira y en Ujú. los que uno expira, porque, porque ahí, por ejemplo, se cortaba uno para estar el otro y al revés. Sí, O sí, sea, está difícil. sí, hay que ver cuáles son cómo ejecutar cada uno, creo que también es algo importante, porque no, hay unos que obviamente no se pueden juntos, porque estás usando el mismo recurso, ¿no? No tienes dos gargantas ni dos narices para hacerlo a la vez. Sí. Pero bueno, podrías a lo mejor alternar entre floresco y absorbo, o sea, que los dos sean de aspirar, como el que yo hice de luz y oxígeno, Ujú. que casi eran a la vez, ¿no? Que era chiflar y exhalar sería. Ujú. Y ahí no hay problema, no tendrías que comprometer algo que estés utilizando. Mm, sería cosa de escoger cuáles pueden ser compatibles, creo. Ujú. Creo que los que escogí podrían ser compatibles, el de Floresco y el Absorbo, porque Floresco lo hago como una G, pero el movimiento de la G lo empiezo donde empieza, por ejemplo, pues, pero luego lo vas dirigiendo más hacia atrás a la glotis y con boca cerrada se oye un poco más grave. Y el otro, pues, es nada más con los dientes incisivos sobre el labio inferior y en la posición, la cavidad bucal también es una G, pero está cerrada, es como si la G, en vez de dirigirla hacia atrás a la glotis, como en el primer sonido,
Ujú. la diriges hacia hasta adelante y sale. Entonces, según yo, el segundo que es absorbo luz, que es nada más la F sobre los incisivos, pues es nada más como empujar el aire que ya tienes en la cavidad bucal y se puede hacer al mismo tiempo que el otro porque es una G, nada más que creo que también es como de práctica. Ujú. De pronto sí salen los dos, pero en realidad están como más en una forma intermitente. A ver, ¿puede ser que lo intentes? A ver, sí, voy a intentar. Ahí al final te salió, ¿no? Sí, ahí se nota un poco más porque es el grave de la G y luego como las Ujú. frecuencias más altas del sonido del aire de la F, ¿no? Ese sí Ujú. puede ser. Sí, bueno, bueno, vamos a ver qué escogió Regina. Va, Gracias. a ti. Pues yo escogí mi alimento de tierra, que Ujú. sería más o menos así. Vuelo a cempasúchil, que es como... Y absorbo luz, es así. Y según yo, nada más puedo hacer juntas vuelo a cempasúchil y absorbo luz. Es así. Ujú. Más o menos. Ujú. Pero puedes alternar o solo te salen juntas esas dos. Me salen juntas esas dos porque, o sea, justo el problema que planteó Julio de con la tierra absorbo y con Ujú. vuelo al cempasúchil estoy exhalando. Entonces, podría alternar, pero siento que sí se va a escuchar, ah, pues sí, justo, alternado. A ver si quieres intentarlo. Ujú. Sí, es bastante diferente, o sea, se nota cuando hago uno y cuando dejo de hacer el otro. Ujú. Sí, pues creo que en general eso nos pasa a todos, que hay que ver bien cómo se ejecuta, o sea, hay que tener muy claro cómo estamos ejecutando cada cosa para Ujú. poderlas combinar, ¿no? Sí, Sobre todo por el aire. exacto. Bueno, También el aire de las mismas sonidos que vamos a lograr, porque de pronto se puede acabar y vuelves a empezar el ciclo. ujú. Sí, es lo que les decía hace rato, que dura lo que te dura el aire. Ujú, Pero bueno, justamente. también estaba pensando que con lo que decía Julio, si hacemos, por ejemplo, primero dos que sean eh, aspirando y dos que sean expirando, o sea, y ahí no cortaríamos, sería uno y otro, y estaríamos haciendo casi que cuatro simultáneos, más bien dos simultáneos, pero sin cortar otros dos simultáneos. Sería, pues, practicar, pero que tuviéramos muy claros que sí podemos hacer esos dos y dos, dos y dos. Y así nos aprovecharíamos de tomar aire y estar ejecutando dos y luego soltar los otros dos con ese aire que tomamos, ¿no? Eso se me ocurre que estaría bien. Claro, pues sí. Sí. Dice Omar, esa ya puede ser una instrucción para una partitura. Sí, bueno, sí, cómo ejecutar eh, Todavía los... no, todavía no estamos cerca de ahí, pero ya veo que Adelina ya aprendió a tomar riendas y eso me da gusto. Ya sabe un poco pedir más, exigir más, entender más para dónde va el, el orden e incluso la forma
de interpretar, ¿no? Ujú. Yo propondría esto. Ya todo mundo al menos tiene 3, es decir, que tenemos ahí 12 elementos. Ujú. Lo cual quiere decir que con esos 12 elementos, cada uno puede haber mucha mayor comunicación entre ustedes, porque es posible que uno de esos 3 elementos lo tenga otro u otra. Lo que les pediría es que ensayen, por favor, digamos, por dos, es decir, que formen 2 dúos. Por ejemplo, Elizabeth busque con alguien, Regina busque con alguien, o puede ser Elizabeth, o puede ser Elizabeth y Regina, o Elizabeth y Eric, Elizabeth y Omar, o Regina, Elizabeth, Regina, Eric, Regina, Omar, y así sucesivamente. Eh, Piensen, decidan eso y comiencen a hacer el ensayo de 2 en 2, de ver cómo yo cantando 2 elementos, o incluso hasta 3, puedo dejar uno de los que canto e incorporar el otro, sin que se note. Sin que se note que estoy haciendo el esfuerzo ni que estoy haciendo un cambio, sino que sea de una manera muy, muy fluida. ¿Se entendió lo que estoy pidiendo? ¿Entendí? Sí, ¿Sí? Bueno, bueno, dime. o sea, yo tendré que hacer 2, mientras o sea, mi pareja hace otros 2, y Sí, entonces juntamos esos 4, ¿no? exacto, pero de esos 4, entonces lo que vamos a hacer es como los trapecistas, ¿no? Eh, yo paso del lado del otro trapecio, pero en el momento en que paso, voy a dejar uno de los elementos, voy a tomar uno de la otra persona y voy a continuar. O sea, yo tengo AB, la otra persona tiene CD. Entonces yo voy a tener AB y en un momento dado hago AC, Ah, ok. ¿sí? Escojo AC o AD, o BC o BD. Tengo esas 3 opciones. 4. ¿De acuerdo? Cada uno piénselo así y comiencen a ensayar por dúos. Bueno, ¿quién quieren ser las chicas o uno y uno? Pues mejor dinos qué elementos crees que hacen más contraste o que combinan de lo que hicimos. Creo que Regina con Eric y Elizabeth con Omar, si están de acuerdo. Sí, Sí, ok. Va. ¿Ah? Entonces me acuerdo que Regina hizo tierra con... ¿Con qué fue? ¿Absorbo luz? ¿No, verdad? sí fue Absorbo Luz y vuelvo a Cempasúchil. Ah, absorbo luz y los cempasúchil. Bueno, si quieres tú con Omar, pueden hacer un chat entre ustedes. Digo, con Eric, Regina con Eric y Elizabeth con Omar, y ustedes seleccionen cuáles son sus elementos de ambos. Y en unos, ¿qué? 2 minutos lo platicamos. Ok. Va. Sí, Yo propongo que pase primero una pareja y escuchemos lo que acordaron. Sí, O sea, está. ¿te lo decimos? ¿O Sí, primero lo hacemos? sí, hay que aclararle a todos qué es lo que van a hacer, cuáles son sus 2 opciones y cuáles son las de su pareja para que sepamos que van a alternar. Ok, pues pasamos nosotros, Omar y yo. Ujú. Los dos tenemos, bueno, coincidimos con que tenemos sonido de Floresco y sonido de Absorbo Luz. Ujú. Entonces vamos a alternar esos dos. Primero Omar con Floresco y yo con el de Absorber Luz y luego intercambiamos. Ujú. ¿Me Ok. expliqué? Sí, no sé si yo entendí mal, pero más bien creo que era una pareja por cada quien, ¿no? Y después
por ejemplo, Elizabeth hacía floresco y absorbo luz y Omar hacía oxígeno y confío. Y después tú hacías los de él y él los tuyos. No sé si así. Regina, ¿cómo entendieron Eric y tú? Sí, sí, o sea que haría yo, por ejemplo, lo que decía Julio, o sea, mi AB primero lo hago yo y Omar hace su CD y luego intercambiamos eso. O sea, yo puedo hacer mi A, por ejemplo, mi floresco y su floresco. Ah, Pero ok. primero tendría que escuchar claramente cuáles son sus dos sonidos, ¿no? Entonces, por eso, Ah, bien. Entonces, a ver, si quieres, tú explícanos cuáles son los tuyos y luego Omar y luego ya los intercambian. ¿Quieren empezar ustedes, él y Omar? sí, sí. Bueno, primero el de floresco es lo que ya había hecho, que es... Y absorber luz es... Va mi floresco. Y va mi absorbo. Y entonces ahora, ¿cómo van a hacer los... O sea, los dos tienen que hacer dos, supongo, que, porque es como para hacer simultaneidad, ¿no? Sí, Sí, Ya estoy queríamos de hacer, regreso, ¿eh? Perdón. perdón, Julio, ¿qué decías? Ya estoy aquí de regreso, nomás para avisarles. Ah, sí. Pues queríamos hacer los dos, em, o queríamos combinar, por ejemplo, yo hago mi floresco y Elizabeth hace su absorbo y luego al revés, pero ya no sé si es así o no. más bien, o sea, sí, lo que habíamos pensado nosotros era como por separado, pero lo que dice Adelina es cierto, o sea, tiene que ser simultáneo. Más bien yo, por ejemplo, puedo hacer mi floresco y tu floresco, o sea, que es como el sonido cultural, ¿no? Que es como tratar de hacerlo al mismo tiempo, que está bastante complicado. Por ejemplo, tú puedes hacer tu floresco y mi floresco y yo puedo hacer los dos absorbos, el tuyo y el mío, al mismo tiempo. O sea, los dos al mismo tiempo, tú y yo al mismo tiempo. Ajá. A ver, inténtenlo. A ver, va. ¿Sintieron que lo lograron? Nota. Pues yo casi no escuchaba a Elizabeth, pero algo se oyó ahí bien. Ok, bueno, hay Es que que a ver. veces, como está el sonido gutural, o sea, como meter la nota para Ujú, que continúe. A ver, Para que inténtenlo esté una mejor. vez más. va. Bueno, a ver, vamos a ver qué tienen Regina y Eric. A ver. ¿Qué escogieron ustedes, chicos? Eric escogió el... Ay, ¿cómo era Eric? Por mi parte es confío y me muevo con el viento. Es por tu parte, Resha.
Sí, yo vuelo a cempasúchil y absorbo luz, que juntos suenan así. Así. Ujú. Pero lo que ahorita no estoy terminando de entender es que si deben sonar los 4 elementos al mismo tiempo o nada más es el intercambio. O sea, lo que Eric hace, yo hacerlo, y lo que yo hago, él lo hace. Creo que es al mismo tiempo yo hago lo mío y tú lo tuyo y luego cambiamos. Ajá. Ah, ajá, ok. Bueno, pues empezamos. Ujú. Una. ¿Contamos o cómo? No, sí, estoy en cuenta. Ah, una, dos, tres. Lo que ya no escuché es cuando Eric hizo confío y después ya no escuché más el confío. Pero sí Ah, escuché que intercambiaron sus timbres entre ustedes. A ver otra vez. Sí, porque también al principio no terminé de escuchar a Eric. ok. Una, dos, tres. Ok, bueno, ahora siento que sería bueno que lo hiciéramos los 4, para saber si obviamente está funcionando y alterna, o sea, si el resultado de los 4 es diferente de lo que hicimos hace rato, ¿no? Entonces pueden hacer Eric y Regina lo que hicieron ahorita, sus 2, intercambiárselos, y Elizabeth y Omar lo mismo, sus 2, e intercambiárselos, pero esto a la vez, o sea, los 4. ¿Va? Va. 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 A ver, entonces yo les cuento y ustedes empiezan. 1, 2, 3. Solo escuché a Eric y a Regina, creo que no estábamos los 4. Era los 4 a la vez, chicos. Oye, también Sí, estaba. sí estaba. Déjame ver si puedo subirle a mi micro. Sí, está muy bajo tu micrófono, Elizabeth. O acércate más al micrófono, quizá, porque sí, en general, Ok. ¿estás tocando una flauta o estás cantando? No, estoy cantando. Ah, suena como si fuera una flauta. Muy bien, ok, muy bien. A ver, entonces, otra vez los 4. Ujú. Ya saben, sus 2 se lo intercambian y... Sí, sus 2 luego se lo intercambian y los 4 a la vez, ¿va? Ok. Bueno, a mí no me sale hacer los dos, o sea, simultáneo. Ah, es que quizá escogiste 2 que no eran compatibles, como decíamos hace rato. Sí, o sea, lo que podría hacer es, bueno, tratar de hacer otro que ya habíamos comentado con Omar y que, o sea, tratar de que estén simultáneos. Sí, es mejor que escojan los que creen que pueden hacer juntos, porque si no está, o sea, no se logra.
Yo haría una proposición aquí, Adelina y colegas. Eh, Sería que comenzaran con un solo evento y según sientan que lo están dominando, agreguen otro. Y según sientan que escuchan ya a la otra persona con la que van a compartir evento, integren el evento de la otra persona y dejen uno de los elementos, si no pueden poner los tres al mismo tiempo. Pero hagan una evolución un poquitín más larga y no se propongan hacer un punto en el que todo el mundo intercambia, sino que sean un poquito más elásticos también en el tiempo. No traten de coordinarse de una manera exacta. Propondría yo eso para que además avancemos un poco más en lo que podría ser un producto eh, más fluido. Por un momento se trataba de hacer ese ejercicio, ¿no? De A, B cambian con C, D, ¿no? Pero ahora creo que ya se entendió. Incluso si comienzan a hacer un solo evento, tendrán tiempo para pensar para ese evento cuál podrían utilizar como el evento nuevo. ¿Eh? Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, Elizabeth, si solo puedes hacer uno, está bien, solamente intercámbialo con Omar. Y si tú puedes hacer los dos, Omar, eh, pues está bien. O sea, los que puedan hacer su simultáneo, sí, sí está bien que lo hagan. Y hay que intercambiarlo, pues, no como programado, sino en el momento en que se dé, se lo intercambian. Ok. Ok. Bueno, a ver, entonces lo probamos, ¿va? Una. ¿Están listos? Va. Sí. Una, dos, tres. ¿Sienten que lo lograron? Siento que en conjunto ya sonó mucho mejor. Más bien ya es cuestión de, bueno, en mi caso, de practicar como mantener el sonido gutural y la nota para poder hacerlos en conjunto. Uh-huh. Sí, sí, claro, necesitamos practicar. Pero creo que el resultado sí es más rico que hace rato que estábamos más tímidos, ¿no? Así uno y luego otro. Ya se siente más densidad, ¿no? Sí, Personalmente, me costó todavía un poquito escuchar a Elizabeth, pero sí traté de poner atención a toda la amalgama de sonidos que estaba sucediendo. Y, y siento que sí fue evolucionando gradualmente y no como un switch, así, primero unos y luego otros Uh-huh. y ya nos pasamos la bolita. Eso me gustó. Sí. Pues bueno, no sé qué opinas, Julio. Bueno, opino que ha habido una evolución en 3 horas, si les parece lenta, pero me parece de la adquisición de una cierta conciencia sobre el proceso de representación de algo que se imagina
primero por Adelina, luego compartido, esa imaginación compartida con los demás, con 4 participantes, y incluso con una mayor toma de conciencia de parte de Adelina y de los participantes de cómo es el proceso en su propia evolución. Es decir, que por más aburrido que pueda resultar, digamos, el ejercitar esto y esperar, tener la paciencia frente a la impaciencia que tú decías al principio, Sí, todo este proceso ilustra mucho cómo la prueba y el error, cómo incluso el adiestramiento de capacidades nuevas no tenidas, por ejemplo, incorporar 2 cosas al mismo tiempo, o ensayar 3, por ejemplo, se puede convertir en una meta también de ejecución y una meta también de integración de lo que uno quisiera hacer. Y como también el otro elemento que es el experimentar a través del oído lo que está ocurriendo alrededor de uno mismo. O sea, son varios escalones de una adquisición progresiva que a mí me parece que hay, al menos en quienes han estado participando, me parece que ha habido un progreso. No sé cómo lo piensen ustedes. Sin embargo, me gustaría dejar la pregunta en el aire para pedirles a quienes no han participado hasta ahora que expresen sus comentarios porque han tenido, digamos, todo el tiempo que estar observando sin poderse integrar al proceso. ¿Te parece, Adelina? Les pedís a los demás que primero invitemos a sus camaradas a darnos sus observaciones, ya que han estado siendo partícipes de esto y que esas observaciones las anotemos con cuidado, en particular a Adelina, ¿no? Que es quien sí. tuvo la iniciativa creativa y bueno, en general a todo mundo que haga sus apuntes al respecto de esta experiencia. ¿De acuerdo? Entonces pido que por favor intervengan quienes han permanecido como observadores hasta ahora y que hagamos, digamos, intervenciones relativamente breves, sintéticas, para que permitan que todo mundo participe. Bien. Si quieres, Adelina, puedes llevar la batuta en esta. Tú pregúntale a cada quien. Esto ya a tu albedrío. Sí, gracias. Bueno, no sé, el que guste participar o les pregunto así al azar. Bueno, bueno, no sé que alguien Si habló quieres, primero. Si Sí, quieres, vas tú, Eduardo, y ahorita voy yo, que creo que tú hablaste primero. va. Pues yo solo como recalcar esta parte de hace rato que hiciste tu segundo intento tú sola antes de empezar con los 4 participantes, que noté que ya te dabas el tiempo de escuchar lo que tu cerebro te decía que hicieras, ¿no? Sin la necesidad de apresurarse para no dejar un silencio, ¿no? Para emitir un nuevo sonido. Y en ese sentido, pues ya no hubo miedo al silencio y las ideas iban apareciendo de esta forma no lineal, ¿no? Sino más aleatorias para simular justo lo que es una planta, porque una planta pues no está pensando, ¿no? No está envenenada con tanto pensamiento, simplemente está existiendo. A mí me resultaba curioso cómo ahora nos estábamos tomando, bueno, tú te estabas tomando todo este tiempo y después me sorprendió el tiempo que nos estamos tomando ahora para los 4 participantes, ¿no? Que es mucho más extenso que cuando lo hiciste tú sola. ujú, Pero pues pienso que sí, estamos recreando a un ser que no precisa en poseer un patrón o una forma de vivir, ¿no? Sino simplemente existir. Eso es lo que me parece atractivo. sí, gracias. Sí, Diego. Bueno, sí que a mí todo este proceso me resultó muy interesante, además de útil. Y bueno, yo digamos que lo que pienso en donde tenemos que poner mayor atención en todo este proceso es en escucharse. O sea, bueno, si digamos que es un proceso individual, pues escucharse a sí mismo y si es colectivo, además de escucharte a ti mismo, escuchar lo que están haciendo los demás. Porque bueno, siento que eso le puede dar mucha riqueza a todo el trabajo. Y también una manera que yo la pude relacionar con la sesión pasada era lo que, bueno, al momento que tú planteaste que o sea, que todo está ocurriendo al mismo tiempo y que Julio había dicho
que tenemos que estar conscientes de lo que, digamos que lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Y bueno, la sesión pasada, no sé si se acuerdan que comentamos que, bueno, dos aspectos importantes que son la memoria y la intuición. O sea, la memoria, bueno, yo la relacioné como con el pasado, acordarte de lo que hiciste, y la intuición como de qué vas a hacer. Y bueno, siento que eso es lo, digamos que lo más importante que pude observar en este ejercicio. Sí, gracias, Diego. ¿Alguien más? Bueno, yo, de manera breve, creo que lo que más puedo notar entre todo es que qué importante es que uno, a pesar de poder escribir o decir las cosas o poder emitir con la voz, debe de tener la vivencia, porque quizá para ti era muy claro en tu mente lo que querías, o se empezó a hacer claro, pero lo que digo es, el estímulo partía de ti y, y si no sabías bien materialmente qué era lo que querías, qué es a lo que te referías con ser planta, tenías la experiencia vivida y en cuanto los otros empezaron a informarse más sobre lo que quería, lo que uno quería, el otro empieza a tener más información con lo que construirte o representarte lo que tú estás pensando. Entonces yo creo que en general lo que destaco es la importancia de haber vivido o experimentado algo para poder hacerlo. O sea, es muy difícil cuando no se ha, cuando no se ha, cuando no se ha vivido. Quiero encontrar una mejor palabra para vivido, pero ahorita por lo menos voy a dejar esta. Cuando no se ha vivido la experiencia, está uno muy lejano de saber qué es lo que quiere. Y bueno, eso en general sería lo Sí, que me- sí, sí, tienes razón, Lalo. y creo que se fue notando conforme, o sea, el proceso lo fue dando. O sea, el hecho de estar, el segundo intento sobre todo fue mejor y conforme también otra cosa que noto es que conforme se va detallando más, cada vez nos vamos concentrando ya más en cómo queremos que suene y menos en la experiencia. Y creo que no hay que alejarnos nunca de la experiencia, o sea, de dónde parte todo, de qué es lo que viviste y es ahí. Por eso creo que esa parte donde se empieza es muy importante. Pero pues felicidades, está muy padre cómo poder observar esto. Creo que es muy pedagógico también. Gracias, Lalo. No, gracias a ti. ¿Alguien más? Hola, hola. A mí me gustó mucho el hecho de que se tuviera como que esa libertad por parte de los intérpretes como para darles ese paso libre a tener como que su criterio propio acerca de qué cosas de la planta o qué partes de la planta interpretar y cómo interpretarlas. Porque si bien, como decía Lalo, creo que es el último que habló, que acerca de la vivencia, ajá, de la experiencia y la vivencia de la planta, a pesar de eso, yo siento que aun cuando tú tengas tu propio entender de cómo sonaría, cada quien tiene un criterio propio y creo que el desarrollo libre de esa idea y su conjunción es muy importante para tener como que un panorama diferente. Sí, gracias, Esteban. A ver, a ti. ¿Quién más? Yo quiero Yo, agregar algo. ah, Adelante, adelante, vas. no, tú, Diego, hablaste primero. Bueno, a mí me pareció, bueno, aparte de la importancia de la vivencia, una vez que sucede esta internalización de la fantasía, me parece bien interesante que en esto, en esta libertad de dejar a los demás escoger cómo representar tal o cual parte, y en estas partes donde había ciertas coincidencias, ¿no? Que alguien escogía absorber y alguien más también escogía absorber, y cómo en esta vivencia, cuando te asumes planta, la absorción implica una aspiración, ¿no? Porque entonces estás ya bebiendo el agua y empiezan a salir estos sonidos compartidos. O sea, yo la primera vez que escuché el dije, eso es evidentemente, o sea, no hay duda, ¿no? Casi de eso es la absorción. O también, por ejemplo, lo que creo que Me alimento de tierra lo hizo Regina, algo así como ¿no? Que está implicando
las partículas, esta grumosidad, esta, ah, sí, esta grumosidad, esta textura de puntitos, por así decirlo, pues está implicando la tierra. Y también me pareció muy curioso la elección del floresco, ay, no recuerdo quién De había Omar. sido. De Omar, no, se me fue el nombre. ¿Elizabeth? De exactamente, de Elizabeth. O sea, el floresco, que es por ejemplo, en contrario a esta absorción que implica aspiración, el floresco es hacia afuera, ¿no? Y casi lo representa así como angelical, ¿no? Ya hay un ascenso en este continuo de altura, pero además escoge una A, ¿no? Como si fuera, es decir, se está elevando, ya es para afuera, y aparte también ya surge la voz, ¿no? No es por ejemplo, lo que hacía Regina, ¿no? Que encontrar que es me alimento de tierra, es ¿no? Algo así hacía, si mal no recuerdo. Entonces, me parece que una vez que esta de la vivencia que dice Lalo, ¿no? Importantísimo, sucede, empiezan a salir estos sonidos arquetípicos, ¿no? No sé cómo decirlo. Y bueno, ese sería mi comentario. Y felicidades, estuvo muy ilustrador todo. Gracias, Diego. Eunice, ¿seguía? Sí, bueno. No, pues yo también quería felicitarte, Adelina, a ti y a los participantes, porque, bueno, que aunque estuvimos como observadores, no, o sea, no fuimos como pasivos, sino como activos, al como aprender y ver de lejos cómo se desarrollaba el proceso, ¿no? Que a veces cuando uno está inmerso en el proceso de querer aterrizar de lo abstracto a lo concreto, pues como que uno se pierde a lo mejor entre todo y no distingue claramente los pasos que se van dando, ¿no? Y entonces nosotros al notar cómo fue su proceso, pues fue como bastante ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, la importancia de, como decía Lalo, de la experiencia y sobre todo de meterse como en el papel de la experiencia de la visión, ¿no? O de la ensoñación. O sea, tomar el papel de estar, o sea, como generando de manera consciente una situación donde uno estuviera experimentando eso en el momento, ¿no? O sea, de que, a ver, yo soy una planta y qué siento o qué percibo o qué procesos me doy cuenta que están pasando a mi alrededor yo al ser una planta, ¿no? O sea, eso es como con la imaginación ponerse en la experiencia de esa imaginación o cualquier cosa que queremos aterrizar, algo más concreto, ¿no? Y también que como es como por niveles, o sea, que al principio estaba todo como un poquito más difuso cuando tú empezaste y cómo fue adquiriendo cada vez más forma, ¿no? Incluso adquiriendo forma, o sea, partes, ¿no? Que lo componían, que iba antes y que iba después. Y todo eso fue un proceso natural. Y para mí fue interesante ver cómo, precisamente como comentaban mis compañeros, pues en la experiencia se da todo eso, ¿no? Y que tal vez es confiar también en el proceso y darnos la oportunidad de ser libres en el proceso sin tantos prejuicios o sin tantos miedos, sino simplemente pues con el enfoque de que tengo esta visión y quiero aterrizarla, ¿no? Y enfocarte en eso. Y creo que eso resuelve muchísimas cosas. Y pues fue ilustrativo en ese sentido, en lo claro que pues sí, que lograron plantear todo y llevar, pues sí, hasta un resultado final, pues, ¿no? Sí. Y ya, es todo. Gracias. Sí, ¿de qué? Igual, Adelina, ahí si me das permiso para Claro. comentar. Opino similar a todos mis compañeros en este aspecto de lo ilustrativo que fue el ejercicio, pero me gustaría apuntalar en el aspecto del tiempo. Al principio decías que eras impaciente, ¿no? Al momento de la creación. Y ahorita Julio acaba de mencionar que llevamos 3 horas en este ejercicio, pero este ejercicio o estas 3 horas que hemos abarcado para el ejercicio me parecen sumamente orgánicas y que no ha sido desperdiciado ningún solo minuto al darse la libertad de cada uno, tanto de ti, de escuchar a los participantes,
de ellos de explorar, darse el permiso de explorar, de escucharse, y como lo dijo perfectamente Lalo, ¿no? De vivir la experiencia, va evolucionando de, digamos, algunos como balbuceos quizá en este primer acercamiento, que tú decías, no, todavía, ¿cómo te sentiste tú? No, no es así. Creo que justamente el darse el tiempo es más, ¿cuál sería la palabra? Ahorra. Ajá, exacto, es más productivo que otra manera, ¿no? El darse estas 3, 4 horas, las que duren, para vivir, solidifica muy bien o da las bases para seguir evolucionando en tu proceso creativo. Y a mí me pareció, me gustó mucho el estar escuchándolos, y en un principio cuando dijiste el poema y nos mostraste un poco de lo que tú percibías, hubo muchas coincidencias en ese ejercicio que yo también empecé a hacer, y dije, Adelina también lo está haciendo, ay, ese fue por acá, fue muy interesante que aunque no estuviéramos ahí, de alguna manera el estarlos escuchando y también nosotros imaginar, fue un proceso que nos hizo partícipes a todos, y pues muchas felicidades. Gracias. Bueno, ¿yo puedo decir algo? Sí. Ok. Bueno, también estuvo muy diferente tu reacción del principio, como que no sabías qué hacer y estabas así en un concepto medio raro, que no sabías cómo aterrizar. Y me pareció muy interesante cómo a partir de un sonido fueron creando otros sonidos que combinaban, y entre todos fueron creando una, una paleta de sonidos, ¿no? Como cuando agarras un azul y dices, le combina el café, o el café y luego un poco de amarillo o negro y así. Entonces fueron haciendo eso con los sonidos. Y en este tipo de música, pues estás creando un lenguaje nuevo y es más difícil comunicar y dirigir a los intérpretes, porque aparte era un lenguaje que estaban creando en el momento, y también se me hizo muy emocionante incluir a los intérpretes en el proceso creativo. Muy bien, gracias, Alan. Gracias a ti. A mí me gustaría agregar un comentario. ¿Sí? De que, bueno, a mí lo que me gustó, lo que llamó mi atención fue lo de que hasta cierto modo fue una desaprensión de la propia obra, en especial, por ejemplo, cuando dijiste que no era tal vez como te lo estarías imaginando, y, y pues sí, ¿no? Porque obviamente no imaginamos de la misma manera, y entonces, pues me parece curioso, o también interesante a dónde te puede llevar y solo desaprenderte de tu obra y dejar que otras mentes la evolucionen. Sí, gracias. ¿Pueden encender todos, por favor, su cámara? ¿Quién más desea participar? Una disculpa, no tengo cámara en este momento. Ah, sí, Lalo. Tengo la misma situación de la vez pasada, ¿eh? Mi cámara está obstruida por pegamento. Sí. ¿Qué opinas, Mauricio? Sí, gracias por preguntarme. Pues mira, yo también estoy de acuerdo con lo que casi todo el mundo ha dicho desde julio. La experiencia, pues es una experiencia muy importante, yo creo, ¿no? Desde ya en tu proceso. No, bueno, eventualmente sí te lo encontrarán. Me parece que ha habido un aprendizaje de muchas cosas, incluso que se van a reflejar más adelante, ¿no? Pero más bien yo tendría una pregunta que no necesariamente vas a responder ahora. Que tiene que ver con la idea que tenías
al principio, incluso al principio antes de que llegáramos aquí, ¿no? Tengo entendido que ya habías platicado con el maestro Estrada sobre tu interés por las plantas, ¿no? Y escogiste un cempasúchil esta vez, pero supongo que tu interés por las plantas es un interés más amplio que solamente el interés por una sola flor, ¿no? Y por ejemplo, la pregunta es, el interés por el cempasúchil, ¿de dónde viene? ¿Por qué no escogiste otra planta, no? ¿Por qué empezar por esta planta? No sé si ya escribiste otros poemas, otras ideas sobre otras plantas. ¿Cuál es tu relación con las plantas? ¿Y cómo estás trabajando tu relación con las plantas? Esa sería más bien mi inquietud. Bueno, yo también tengo un interés por las plantas, ¿no? Entonces, estoy hablando un poco también desde mi perspectiva, ¿no? Me interesan mucho. Y me interesan también desde el nivel experiencial, ¿no? Por ejemplo, aquí en tu casa tenía tres árboles de moringa, ¿no? Y acaba de pasar el evento de un huracán, que tuve que derribar 2 de los árboles porque el huracán los dañó mucho, ¿no? Y eso fue una tragedia aquí, ¿no? Pero tenemos todavía uno, ¿no? Y es un árbol muy importante, ¿no? Para nosotros aquí, porque comemos de él, ¿no? Para empezar, es muy, muy interesante también un árbol como el árbol de moringa y poder estar alimentándose, ¿no? Y tenemos una relación con el árbol, ¿no? Y nos dimos cuenta de que era un árbol también muy importante para los animales, ¿no? Todos los animales que andan por aquí, desde las iguanas, y los ratones, las chachalacas, se alimentan también de la moringa, ¿no? Entonces, a mí me parece que tienes mucho trabajo que hacer en ese sentido, ¿no? De aún trabajar más tu relación con las plantas y expresarla de tantas maneras posibles, ¿no? Como esto que acaba de ocurrir hoy, como la escritura, el poema que presentaste, ¿no? Que te pueda permitir aún ir, ahora sí que haciendo eco a lo que nos enseña Julio, construir un imaginario más profundo. Y cuando digo construir, también utilizo la palabra con precaución, ¿no? Porque si te interesan las plantas, nuevamente haciendo eco a lo que Julio nos comparte, es porque ya debe haber en el fondo algo, ¿no? Algo de tu imaginario que, bueno, y ahorita yo siento que se expresó de una manera bastante colectiva, ¿no? Y eso me parece muy interesante también, ¿no? Y mi pregunta también sería, ¿qué es lo que de toda la experiencia sonora, sobre todo, no necesariamente tienes que responder ahora, ¿no? Pero de esta experiencia sonora, ¿qué es lo que realmente refleja tus preferencias, ¿no? Es lo que realmente te refleja a ti como ser sensible de la escucha, ¿no? Eso es lo que tendría que decir. Bueno, pues... Y nuevamente felicidades, ¿eh? porque llevaste el ejercicio de una manera muy, muy interesante, muy eficaz y productiva, ¿no? Entonces, voilà. Sí. Gracias, Mauricio. Bueno, No, para ser breve sobre el cempasúchil, más bien primero fue la idea del cempasúchil y después fue la idea de las plantas en general. A mí, creo que alguna vez lo dije, me habían encargado, bueno, más bien me invitaron a realizar una obra para el Día de Muertos en noviembre. Supuestamente era para un cuarteto de cuerdas que nunca hice. Se atravesaron cosas y no hice el cuarteto, pero el cuarteto yo tenía primero en mente que lo iba a hacer con el tema del cempasúchil por la festividad, ¿no?
Después, pues le dije a mi amigo que en ese noviembre no iba a ser posible, que para el siguiente año, pero me empecé a preguntar cosas más bien sobre la planta, no tanto sobre el proceso de hacer un cuarteto. A mí es más bien como que escogí yo el cempasúchil primero y después dije, ¿el cempasúchil qué es? Pues una planta. ¿Qué puedo decir yo de él? ¿Por qué me gusta? Pues porque huele así, porque tiene este color, porque está en esta época. O sea, fue como construyéndose una idea alrededor del cempasúchil y después hice esta cuestión tecnológica de los sensores, de la parte electrónica, etcétera. Pero cuando le mostré eso a Julio, me dijo, ok, pero todo esto es algo externo. O sea, esto es algo externo a ti. Y estás trabajando con cosas fuera de ti. No, ¿dónde está tu yo en esta obra electroacústica del cempasúchil y no sé qué? Y bueno, ahí me hice esa pregunta a mí misma, la estuve reflexionando y él me propuso, ¿por qué, pues con esta misma idea de las plantas y el cempasúchil, haz algo, pero que te incluya a ti? Entonces yo me hice esa pregunta, y si yo fuera ese cempasúchil, ¿qué haría? Si yo entonces cambio, digamos, la visión y dejo de ver el cempasúchil ahí, más bien, ¿qué pasaría si yo fuera esa planta, si yo fuera esa flor? Entonces, por eso ahora redacto este texto sobre qué haría. Por eso empiezo diciendo, cuando soy un cempasúchil, espero, florezco, etcétera, ¿no? Y creo que a partir de eso, mis dudas de al principio eran, quizá no todo lo que estoy imaginando suena a algo, pero obviamente después de estas 3 horas ya no tengo esa duda. Y ustedes, las 4 personas que me estuvieron apoyando, me ayudaron a entenderlo y también a saber que ese pensamiento no es demasiado complejo, sino más bien que todos creo que tenemos una idea de qué cosas harías o cómo sonaría si tú fueras esa planta. Es lo que decía un poco Eric Nava, que decía, todos somos humanos y sabemos que pues el sol, el viento, me mueve el viento, las raíces, la tierra, todos creo que conocemos esos elementos y por eso ahora pudimos lograr pues un ensamble de ideas muy parecidas. Decía Julio, nadie metió una gallina ahí, ¿no? Es algo que creo que por sentido común y entendemos qué necesita o qué hace en cierta forma una planta, aunque no seamos biólogos o científicos. Y bueno, más bien es que esto del cempasúchil me ha ido llevando a otra cosa y a otra cosa. Aparte de que pues es un gusto personal, ¿no? A mí la planta me encanta, me gusta cómo huele, es toda una experiencia para mí tener un cempasúchil. Y no solo estética, ahora lo entiendo, pues ahora me ha dado más toda esta experiencia que solo tener una planta, echarle agua y olvidarme, ¿no? Y bueno, eso es lo que puedo contestarte, Mauricio. No sé. Sería preguntarle a Leonardo si quiere participar con alguna observación. Siempre es enriquecedor porque Leonardo, aparte de todo, es intérprete y creador, ¿no? Percibe todo este proceso. A mí lo que más me llama la atención, ya lo compartieron varios compañeros, pero lo que más me llama la atención de manera muy positiva es el cambio diametral que hay de la perspectiva de Adelina desde antes de empezar el trabajo a luego de haber trabajado estas 3 horas, donde a mí me parecía congelada frente a una imposibilidad, directamente casi dispuesta a desechar la obra o desechar algunos parámetros o criterios, ¿no? Donde hay cosas que me imagino que no suenan y que no... Cosa que a mí me llama mucho la atención luego a la hora de conocer el texto, porque me parece pues, muy evocador y muy lleno de elementos sonoros, precisamente, ¿no? O sea, el momento que lo leíste, yo dije, como no, pues hay un montón de sonoridades ahí por todos lados. Me resultó un poco sorprendente que tú no lo tuvieras detectado o que estuvieras, pues incluso diría perdida, así te percibía, ¿no? Dentro de lo que me imagino, no todo lo que me imagino suena.
y luego como ese trabajo de, bueno, a ver, vamos a pensar la vivencia, ¿no? Y a trabajarlo, y a estirar, a ir, volver, venir, ¿no? De pronto ya hay una posibilidad de integrar un discurso bastante rico, que claro, viene en parte también dado por el diálogo, ¿no? Y esto es muy interesante, pienso, como relación simbólica de la planta con el entorno también, ¿no? Si tú dejas una planta ahí sola, pues bueno, bien le irá. Depende de esta interrelación y correlación con los demás elementos del entorno, tanto, digamos, minerales, sol y tal, pero también biológicos, ¿no? O sea, la riqueza del suelo tiene que ver con los insectos que ahí viven, con las abejas que polinizan las flores, su capacidad de tener una polinización cruzada, etcétera, etcétera. Y hay una especie de analogía de esto en exponer tu propio material, como sacar el polen, digamos, y que se poliniza por la acción de estos intérpretes y enriquecen tu pensamiento y tu capacidad pues de florecer, ¿no? Como en esta obra, ¿no? Hay que es incipiente, habría que trabajarla. A mí la pregunta que me surgiría es, bueno, ¿cómo llevarías esto, ¿no? Hacia tu idea original? Si a lo mejor lo que tienes que descartar es la idea original de la pieza electroacústica o electrónica con sensores para plantas y más bien te interesa seguir en esta vía, o qué efecto tiene en ti ver esta polinización cruzada de trabajar estas 3 horas con el grupo. Pero insisto, lo que más me parece notable es este cambio diametral de decir prácticamente, pues no se puede nada, ya no quiero, a estar en un intercambio bastante nutrido y muy, muy estimulante y muy estimulado. Y sería todo mi comentario. Sí, gracias. Excelente comentario, diría yo, Leonardo. Me alegro de haberte incitado a hablar, porque aparte de todo, remites a una poética, ¿no? del asunto. Y al remitir esa poética al asunto, también estás remitiendo a una mayor información en torno al tema. Por ejemplo, si Adelina, tú estabas pensando en solamente la planta, el tallo, etcétera, y en eso estábamos concentrados, la intervención de Leonardo enriquece, pero usted dice, bueno, están ahí los insectos. Sí, estos insectos que polinizan, y la metáfora de decir, bueno, quienes están polinizando también son los intérpretes, y ahí enriquece todavía más, ¿no? Es decir, que podría incitarse a los intérpretes a polinizar, ¿no? Y a entender ya desde tu propia perspectiva, Adelina, este nuevo factor, que esta planta puede estar rodeada, aparte de todo, de insectos y de todo este proceso de polinización. Sí, claro. Es decir, cuanto mayor información, o sea, ya está conseguida, digamos, una percepción de la planta en tanto que ser viviente. Y lo que está remitiendo Leonardo me parece muy, no solamente importante, sino simplemente útil para decir, aquí hay otros seres vivientes que están ahí y por lo tanto podemos comenzar a hacerles intervenir en torno de que es la figura al centro y de cómo estos seres vivientes que están en torno de esta figura central van a favorecer el proceso de su propia floración. Quiere decir que ya entraríamos en una idea historia, en una cierta historia, en un cierto desarrollo de la forma a través de un cuento, ¿no? De cómo evoluciona esta planta, cuáles son sus relaciones con ciertas cosas, lo cual podría llevar a considerar toda una historia, una evolución de una historia, entendiendo que la planta misma se mantiene como un ente multifuncional o multivectorial, ¿no? Y que cada uno de estos entes nuevos, digamos unas abejas o insectos, los que quisiéramos, incluso que hasta se comen a la planta, pueden intervenir de una forma activa y por lo tanto también generando modificaciones en el tema al centro, ¿no? Entonces, una información es buena. Más información en torno de esta es mejor, en el sentido de que nos conduce a considerar vínculos y estos vínculos nos conducen a considerar también una evolución histórica.
una evolución del proceso, a tener opciones para ver de qué manera lo vamos a desarrollar, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. ahí tienes ya, digamos, del inicio poético de tu descripción de asumirte como la planta, lo cual me alegra que hayas hecho, me alegra mucho, porque marcó ya una cierta distancia con el observar el asunto en el exterior y no en el interior, ¿no? Entonces, esta observación íntima, ¿no? Muy, muy personal, el agregar otros aspectos que están alrededor de esto, son los que van a enriquecer. Bien, bien, Leonardo, muy buena percepción que contribuye a un desarrollo ulterior de esta idea, ¿no? Queda por preguntar, no sé si alguno se quedó callado, por qué se quedó callado o callada, y me gustaría escuchar a quienes participaron en el proceso, quienes participaron activamente en la gestación del proceso. Tenemos 15 minutos, 10, bueno, 15. Nos escatimemos. Tú diriges, Adelina. Bueno, Elizabeth se tuvo que ir hace rato. Ya solo le di las gracias, pero se tuvo que ir. Y bueno, no sé qué quieran decir. Eric. Pues yo la verdad me sentí algo confundido porque era como, pues una planta no tiene un sonido específico, ¿no? Y cuando fuimos buscando la construcción, pues ya empecé a imaginarme cómo es que sería una planta. Y pues esto a lo largo de todo la Cremus, pues lo hemos estado viendo, ¿no? Que cómo interpretar algo que inventar un sonido. Y me parece bastante práctico, principalmente porque yo no lo entendía y por eso es que quería participar, para hacerlo entender. Y cuando tú empezaste, yo sabía que tú tenías una idea, pero que no la podías expresar abiertamente, y cuando lo estabas dirigiendo, pues me di cuenta que ya la tenías muy, muy claro, aunque claro, nosotros no podíamos reproducir exactamente tu memoria por el tema de que pensamos diferente. Me pareció muy curiosa tu dirección, porque pues hiciste que nos coordináramos y pues no alcanzaste a escuchar, pese a que los micrófonos no son los mejores. Ok, Eric, gracias. Yo, bueno, no mucho que agregar, además de lo que han dicho los demás colegas. Creo que pues creo como que fue una buena experiencia para ti, ¿no? Y para nosotros también partir de un texto al sonido, creo que es un ejercicio siempre padre, ¿no? Y en la colectividad también, pues nada más que eso, ¿no? Gracias, Omar. Bueno, por último, tampoco no sé qué más agregar, pero sí, o sea, te puedo decir que como parte del proceso, también yo sí sentí cómo fue cambiando y cómo fue evolucionando, y también las decisiones que fuiste tomando. O sea, porque a pesar de que teníamos nosotros esta libertad de poder proponer o de hacer cosas, siempre giraban en torno a tu idea. O sea, nunca, como dijo Julio, ¿no? Nunca nadie hizo una gallina o algo así extraño, porque no se trataba de eso. Y también, o sea, cómo fuiste tú tomando la decisión y decir, ah, sí, esto lo van a hacer así, o qué seleccionan. Por eso cuando se trató de hacer las parejas, te decía, ¿no? Pues a ti qué te pareció mejor, qué sientes que funciona más para tu idea, porque finalmente es eso. Y eso, pues está bien porque también noté un cambio en ti. Era, pues ya no, o sea, justo, ¿no? La Adelina que empezó con dudas de es que esto no sé si suena, no sé cómo, ya después ya tenías un resultado y que fuiste moldeando poco a poco. Eso es bastante reconocible, admirable. Pues gracias a los 4 porque sí, ni siquiera sentí el tiempo y es lo que decía Julio. Dijiste que eras impaciente, ¿no? Sí soy muy impaciente, pero fue como
no sé, sumergirme en este proceso, no me di cuenta cuánto tiempo pasó. No estaba apurada ni ansiosa porque ustedes se apuraran ni nada. O sea, yo no me sentía impaciente, justo haciendo estas cosas tan, no sé, tan detalladas y buscando el detalle, y cosa que pues no me había puesto a hacer nunca, ni siquiera yo misma, y mucho menos pues con alguien más que me ayudara. Y fue muy bueno haberlo hecho, y les agradezco a ustedes también por ayudarme a descubrir todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy liberadora y también ilustrativa para ti, para quienes participaron como intérpretes y para quienes estuvieron como espectadores del proceso, ¿no? Me parece no sé, una evolución, incluso diría yo rápida, de la conciencia adquirida de este. Te muteaste, Julio. Sí, me apoyé. Es una experiencia adquirida durante este proceso y una experiencia muy determinante y favorable para el proceso. Pasamos de un tono muy pragmático al inicio, ¿no? Que quiero esto, a un tono sensitivo hacia el final. Es decir, prefiero esto. Ya ya tengo más maleabilidad yo misma para decir, esto me gustó más que esto otro, ¿no? Es un proceso experimental, sí, pero no estamos hablando de una música experimental. Es decir, no estamos creando una música que quiera ser experimental, no. Requerimos experimentar para aproximarnos a una idea de música. Todavía no está totalmente definida. Todavía no. Para poderla definir, vamos a requerir más cosas. Una, considerar si vamos a darle total libertad a los intérpretes o si esa libertad va a ser parcial. Esto sí, pero esto no. Esto sí lo concedo, esto no lo tolero. Incluso puede llegar a ser hasta ese punto, ¿eh? Entre ambos extremos. Muy generoso en esto, pero muy apropiado en esto otro. Por otra parte, creo que habría que, respecto a los intérpretes, considerar si estos intérpretes pueden, estamos hablando ahora de la voz, de cómo utilizar la voz. Me parece importante, en este caso, considerar cómo vamos a escribir para la voz. Que todos los sonidos que hemos utilizado con la voz, algunos que no imaginábamos cómo se hacían, algunos otros podemos hacer este sonido con este otro al mismo tiempo, o no puedo. Estas declaraciones de no puedo, para mí, no funcionan. Todo se puede. Hay simplemente que intentar una vez más o ver cómo se puede. ¿Verdad? Y quien tiene que ver mejor cómo se puede es quien va a crearlo. Quiere decir que tú, Adelina, tendrías que experimentar mucho más ahora a partir de esta experiencia, cómo lograr la modulación, la conjunción de varios eventos a la vez. No solo 2, sino 3, 4, 5, que te permitan esa flexibilidad y esa ductilidad y capacidad de decir, bueno, si integro esto, voy a sacrificar esta otra parte, pero sigo con esa otra parte. Va a seguir, digamos, sumergida, pero va a estar. Y decir, voy a dar una importancia mayor a esto que es nuevo, porque lo voy a integrar, voy a aprender a integrarlo, pero lo voy a integrar a esta corriente que está funcionando en este momento y es con la que puedo adherirlo, ¿no? Y en esta corriente sí pasa, en esta otra corriente eso no pasa, pero puedo pasar esto otro. Entonces, sí es importante en este proceso el comenzar a distinguir qué va con qué. Quiero decir, habría que hacer una lista muy pragmática, si quieres, ahora sí, ya así como la lista de las partes de la planta, ahora sí, la lista de las posibilidades de la voz, de las que hemos observado hoy, bien, tenemos ahí la grabación, nos va a servir, y también de otras que no habíamos considerado. A lo mejor tú misma dices, me voy a poner a explorar más. Esto me gustó,
¿qué tanto se puede hacer esto con esto y con esto y con esto? Es decir, comenzar a agregar elementos para tener una paleta mucho más variada. Tengo esta paleta mucho más variada, también tengo que ver cuáles son las combinaciones que puedo hacer entre estos elementos de la paleta. ¿Este va con este? ¿Sí o no? Sí. ¿Este va con este otro? ¿Sí o no? Sí. ¿Este va con este otro? Imposible. No. Y así sucesivamente. Es decir, hacer digamos, una lista en la vertical y una en la horizontal. Los mismos elementos. Este elemento puede añadirse con este otro, aunque sea el mismo elemento. Si puede ser el mismo elemento dos veces en la voz. Ahora puede ser A con A, sí. A con B, A con C, A con D, etc. B con A, B con C. Generalmente sabemos que si A va con B, es reversible la operación. B va con A, y así sucesivamente. Sí. Para que tengas una especie de matriz en donde digas, esto es todo lo que se puede. Y lo que no se puede, voy a poner una interrogación si efectivamente no se puede. O sea, ahora el trabajo es incisivo. Ya pasamos de una parte experimental con colegas a probar posibilidades y ahora vamos a pasar a uno mismo a intentar ver cómo expandir esas posibilidades y cómo expandir sus combinaciones. Sí. Una vez que tenemos digamos, esta matriz, entonces podemos ya diseñar una red de relaciones entre los elementos. ¿Puedo pasar de un sonido aspirado a uno expirado? No, no puede. De los sonidos aspirados, ¿cuáles son los que pueden combinar? A, B, C, D, E, F, etc. ¿Cuáles no? De los expirados, ¿cuáles son los que sí combinan? Y etc. Y en este momento ya es un trabajo de catálogo. Sí, sí, Trabajo de selección. Quiero ver esto. Y una vez que tienes esa selección, te das cuenta de que, tienes muchas más cosas de las que habías considerado. No todo es ya tan improvisado, sino ya tienes una colección de elementos y a partir de esa misma colección puedes decidir cuáles de esos elementos son los que te parecen prioritarios, los que tienen mayor valor para ti, los que crees que pueden combinar mejor según tú, los que podrías poner en juego según tú, para ir definiendo gradualmente la evolución de la pieza. Sí, hemos ido de la cosa más general hacia ver qué va a ser. Eso sí, es el viento, muy bien, es el viento. Y es la tierra, muy bien. Lo de ustedes, ok. Tenemos, si se quiere, lo dijo muy bien Diego, ciertos arquetipos, ¿no? O serían asociaciones muy inmediatas entre lo que suena y lo que uno imagina. Pero ahora vamos a ir siendo más exigentes cada vez. Y esa sería la tarea. Lo estoy planteando para ti, Adelina, lo estoy haciendo con segunda, tercera, cuarta, hasta llegar a 20 que han estado en la clase. Quiero decir, es aplicable para todos. Este proceso, si les fue útil, consideren cómo harían ustedes una obra a partir de una idea similar, es decir, de un proceso similar, no de no pensar todos en girasoles o en cempasúchiles o en rosas y tamarindos, en flor, no, sino pensar pensar que somos un insecto, lo que dijo Leonardo, podemos ser lo que ustedes quieran, podemos enriquecer nuestro espectro y buscar colegas del propio laboratorio para decirles, ¿te parecería bien trabajar conmigo en este proyecto? Y esto ahora va más directamente a la cuestión. Con quienes has trabajado, Regina, Elizabeth y los dos Alanes, ¿eran No, dos Alanes Omar o dos Erics? Perdón, dos Erics. Omar y Eric. Omar y Eric, exacto, muy bien. Podrías trabajar con ellos, a lo mejor con los cuatro, con tres, con dos, etcétera. Y después pensar en cómo trabajar con cada uno. A lo mejor los puedes trabajar como cuatro solos, como dos dúos, como un trío y un solo, como un cuarteto. Y pensar que esas densidades te pueden servir también para la forma, según sea la evolución. O sea, estamos pensando en varias dimensiones, ¿no? En una selección de lo que sí te gusta, cómo suena, cómo tiene que brillar. Después vamos a ver cómo explorar más cuáles son las relaciones posibles que se te ocurriría producir. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, por ahí va la cosa.
nos mantenemos dentro de la voz. La próxima sesión haré una inmersión en el tema de la voz, de todas las posibilidades que podemos tener con la voz y de ver que no es tan, esto que les llamamos ruidos, no son tan ruidos. Podemos solfearlos perfectamente bien y además, si quieren, en 12 sonidos o en diatónicos o en hipercontinuos, ¿no? Creo que será muy útil. Y la otra parte es, la próxima clase va a ser, ¿qué día es? El 9, ¿no? No, es el 10. Y será ya la última clase, según entiendo. Eso dice el calendario, sí. Sí, pero el calendario, la universidad, las vacaciones comienzan creo que el 12 o el 14. 14 ya es un lunes. Siempre, ¿no? Y todavía vamos a tener exámenes en febrero. De tal manera que podemos definir la tarea de quienes están inscritos, no me refiero a quienes están aquí gentilmente asistiendo, como el caso de Mauricio, de Leonardo o de Eduardo Aguilar, que están en posgrado, u Omar Freire, que está de visitante nada más, ¿no? ¿En qué estás tú, Omar? Estoy en el doctorado, pero acá en Estados Unidos. Qué lástima. Sí. Bueno, ni tanto, me va bien. Ah, bueno, ¿en dónde? ¿En qué lugar, Saco? En Virginia. El programa no es muy conocido, pero es aquí en la Universidad de Thomas Jefferson, ¿no? Ya. Aquí estudió Edgar Allan Poe. Ajá, está del lado este, está cerca de los Apalaches. Ya. Y pues ya, muy racista. ¿Muy racista? Sí, en el 2007 hubo un rally aquí, se dejaron venir los del White Power, ¿no? Mataron a una persona. Está muy rudo por acá. Es el sur, pues, el sur de Estados Unidos. Pero todo bien. Lo bueno es que te va bien, compadre. No, pues sí, no, me va bien porque digo, No sale de casa. trabajo y me dan beca, ¿no? Y estoy haciendo el doctorado, entonces está chido. ¿Doctorado en qué? El doctorado se llama en composición y tecnologías computacionales. Algo así como composición y nuevos medios, ¿no? Ya. ¿Y hay buenos profesores? Sí. Hay gente que viene de la escuela experimental de John Cage, por ejemplo. Santo Dios. También hay otra gente como que Alabado sea el Señor. más a lo popular. Ya ve Estados Unidos cómo es, ¿no? Hay Ya. un compositor que se acaba de ganar un Grammy, ¿no? Bueno, Pero sí, está variado, está bueno. ya. Bueno, pues que tengas mucha suerte, Omar. Vaya. Gracias. Y cuídate. No digo que aquí no seamos racistas, ¿no? Pero ya son muy definidamente, muy organizadamente racistas, ¿no? Con estos poder blanco, lo que sea. Sí, totalmente. Y este es un momento muy particular, muy definido en la historia de Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues a cuidarse por allá. Bueno, yo le pido a cada uno de ustedes que haga un proyecto y que durante estas vacaciones trabajen en grupo para desarrollar ese proyecto. Misma cosa. O sea, vieron el modelo que hoy trabajamos con Adelina. Creo que les será suficientemente útil para emprender un modelo por cuenta propia. Aunque entremos en vacaciones, siempre pueden consultarme. Si alguien propone que hagamos clases extraordinarias en vacaciones, yo los hago con mucho gusto. Con mucho gusto. No teman en hacer la proposición si consideran que requerirían de una o varias sesiones para consolidar mejor lo que están haciendo. ¿Eh? Muy bien, Adelina. Bueno, pues, si alguien tiene alguna pregunta emergente. Yo tengo una duda respecto a la tarea. Sería que nosotros pensemos en el proyecto de manera que podamos reproducirlo solo como con nuestras voces como medio, o podemos incluir instrumentos o algo así. Yo preferiría que fueran las voces, porque no hay nada que sea más cercano a la conciencia, al yo, que la propia voz. Okay. ¿Sí? Aunque nos han enseñado desde muy pequeños que somos desafinados, que no tenemos buena voz, que fulano o fulana tienen mejor voz que nosotros, no importa. Nuestra voz es lo que tenemos. Eso sí que lo tenemos, igual que nuestro oído. La voz y el oído están estrechamente conectados. Y lo que quiero es fomentar esa conciencia, la importancia que tiene la voz.
La voz de cada uno es así, es la huella digital, ¿no? La huella digital. De hecho, en los bancos se utiliza el reconocimiento de voz como un identificador legal, ¿no? Y para hacer operaciones y transacciones de orden económico, o sea que no hay duda del vínculo que hay entre la voz y la persona. Pero para mí es muy importante la voz y la capacidad inventiva, la voz y el yo, la voz y el oído. Y por eso la clase próxima será la voz como el objeto de estudio. Prepararé el tema con varias ilustraciones para que podamos entenderlo. ¿Okay? Piensen muy bien el proyecto que quieran hacer. Quisiera recibir esos proyectos, me los mandan a mi correo personal, por favor. Todo el mundo tiene mi correo personal seguramente, ¿no? Bien. Y me mandan esos proyectos para que sean quienes están inscritos, ¿no? Ellos tendrían la obligación, los que no están inscritos y quieren participar, con mucho gusto, atiendo a todos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vemos entonces la próxima. Y muchas gracias, Adelina, y felicidades por tu desempeño, fue muy bueno, muy flexible y has hecho un buen avance, creo yo. Gracias, Julio. Gracias a todos. Bueno. Cuídense. Bye. Bye. Gracias. Buenas noches. Gracias. Igualmente, buenas noches. Chao, Mauricio. Chao. Chao, Julio. Gracias. Chao a ti. Chao.